Bien, leemos entonces la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Bien, esa es una porción de la palabra de Dios. Una porción es como un plato servido. Es una porción de comida. Otro plato es otra porción de comida. ¿De qué tipo de potaje? Bueno, pues en este caso es Corintios. Está en Corintios, es un plato servido. ¿Lo comeremos? Sí. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y como es la palabra de Dios, bueno, pues hay que hacer caso a la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Fíjate que en este punto es una acción de gracias. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. O sea, esta es una actitud, esta es una manifestación, es una expresión de gratitud de un siervo del Señor, como puede ser una sierva también del Señor. ¿En qué sentido? De que su trabajo, su obra, la labor que ha hecho, no haya sido en vano. ¿Entiende? Porque si usted sabe, a veces, en términos generales, en algunos hombres o mujeres, les es fácil juntarse y hacer hijos. ¿Sí o no? Es fácil juntarse y hacer hijos. Sí, pues, pero no lo crían. ¿Ves? Porque engendrar hijos es lo más fácil del mundo, se diría, pero criarlos. Y ahí es donde se ve verdaderamente si es una buena madre o es un buen papá. ¿Ves? Ahora, es casi similar cuando uno hace la obra de Dios, es casi parecido. O eres un buen siervo o eres un siervo desorejado y desentendido. Porque vas, predicas, como dice Pablo, engendras hijos en el Espíritu y luego lo dejaste. El Evangelio no enseña eso. La Escritura nos enseña, hermanos, que dice que Pablo, cuando llegaba a una ciudad, predicaba la palabra de Dios, y cuando se entregaban, engendraba hijos en el Espíritu, dice que se quedaba de 3 años para arriba. Ojo, ¿para qué? Para enseñar, instruir, preparar. Pues lógico, porque ¿cómo vas a ir a engendrar hijos espirituales en Cristo y lo dejas ahí y luego te vas? Un error. Segundo error. Engendras hijos espirituales y luego lo entregas a otra iglesia que solo Dios sabe cómo va, cómo camina, cómo anda. ¿Verdad? Ahí está el problema. Por eso, cuán importante es, hermanos, cuán importante es que cuando una rama sale a hacer la obra de Dios, se inserta, se entierra, echa raíces, para que así los mismos frutos se van multiplicando. ¿Ves? ¿Por qué? Porque llevas la esencia, llevas la autoridad, llevas el poder del amor del Señor, etcétera, etcétera, y estás conectado al árbol principal. Jesús lo dice. Vosotros, yo soy la vid, dice, y vosotros los pámpanos, ¿sí o no? ¿Se da cuenta? Quiere decir, pues, si un pámpano, o sea, una rama que frutea, se sale del fruto de la vid, de la planta de la vid, ¿qué va a hacer? ¿Sí o no? Entonces, tiene que estar insertado a la planta de la vid. Entonces, en este caso, el siervo de Dios, el apóstol Pablo, da esa manifestación: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. O sea, quiere decir que Pablo, como un papá espiritual, digamos así, para que usted la pueda entender, siempre tiene en cuenta a quienes él predicó el Evangelio de Jesucristo, y Cristo nació en los corazones de esas personas.
siempre los tiene en cuenta, siempre está haciendo memoria de ellos. Por no decir, y si lo tiene de memoria, entonces ora por ellos. Y en ese hacer memoria y en eso de orar por ellos, luego él expresa la gratitud a Dios. Eso es casi similar como un papá o una mamá, que por más lejos que esté o los hijos están fuera, a todos los hijos, porque debe amarlo a todos por igual, entonces siempre está orando por ellos, recordándoles y dando gracias a Dios, que los guarde, que los proteja, que los cuide, etc. ¿Ves? O sea, encomendando a Dios. ¿Eso es bueno? Claro que sí, es muy bueno. Todo padre de familia debe dar gracias a Dios por sus hijos, por sus hijas, y siempre orando por ellos y que Dios los cuide y los guarde. Ahora, si ellos afuera no se cuidan, no se guardan, no están alertas, no están atentos, bueno, ya pues también eso es cosa de ellos. ¿Se da cuenta? Porque todo va, como se dice, en similitud o paralelo. Dios te va a cuidar siempre y cuando tú también pongas de tu parte. ¿Ves? Gloria a Jesús. Porque si no, luego vienen las quejas, dicen, no ves, mira cómo vengo, me he torcido mi pierna. ¿Por qué? Porque Dios no me ha cuidado, pues. ¿Cómo dices que tú oras y oras y que Dios te va a cuidar? ¿Cómo Dios no me ha cuidado? ¿Ves? Me he caído en un hueco y me he torcido mi pierna. O sea, culpa a Dios porque se cayó al hueco y culpa al papá, a la mamá porque no oró. No, pues, es cosa ya de uno mismo. Esta acción de gracias, hermanos, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Quiere decir también que todo siervo en el Señor o sierva en el Señor siempre está agradeciendo a Dios por aquellas ovejas, orando por ellos. Estén donde estén, haciendo qué cosa, cómo será. Pero lo cierto está que siempre está en agradecimiento. Pero va un criterio importante que lo podemos encontrar en la segunda parte después de la coma. Dice, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Ojo, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. O sea, ¿quién es la gracia de Dios? Es nuestro Señor Jesucristo. Porque solo Jesucristo cayó en gracia ante Dios. ¿Ves? Y si la Biblia dice que por gracia sois salvos, sí, pero por Cristo, no por nosotros, no por nosotros mismos. Entonces, por Cristo somos salvos porque Cristo cayó en gracia a Dios. Ahora, ¿cómo sabes tú que vas en gracia? Bueno, ya te has arrepentido, ahora viene conversión. Tiene que ir a haber cambio en tu vida. En ese cambio en tu vida y hacer lo justo, lo correcto, lo honesto, entonces vas a ir cayendo en gracia ¿ante quién? Ante nuestro Señor Jesucristo. Y cuando tú llegas a caer en gracia a nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo te presenta al Padre. Y el Padre presenta a todos los siervos que están en los cielos y los ángeles. Entonces, te conoce el Señor Jesucristo, te conoce el Padre, te conoce el Espíritu Santo y te conocen todos los ángeles en el reino de los cielos. ¿Ves? Pero hermano Juan, eso será por alguien que no peca. No se trata de que peque o no peque. Si tú estás pensando en pecar, pecarás. Sino que esforzadamente va en ti ese proceso de cambio. Ya no reniegas, ya no gritas, eres más amable, más bondadoso, soportas, resistes, pasas tus pruebas, tus angustias, tus aflicciones, lo superas, no te importa el qué dirán, tú sigues haciendo la obra, y si una persona dijo el qué dirán, ayúdale, bendícele, etc. Eso va a hacer que tú caigas en gracia para con Dios. El día que te ha faltado alimento, el día que te ha ido mal, ese día no dirás que Dios ni Dios, que o sea, no blasfemes contra Dios. Más bien dice, gracias a Dios, gracias Señor, porque el Señor no me quiso vender, ya Señor bendícelo, pues bueno, gloria a Dios. Porque de repente me caí, gloria a Dios.
pero levántate y sigue adelante si resbalaste. En eso tú puedes ir cayendo en gracia de Dios. Tú predicaste la palabra a una persona, muy bien, en un buen tiempo estuviste bonito. Y esa persona a tu lado, a tu lado, a tu lado. De pronto cometiste una falla, esa persona te acusó, te insultó, etc. y te abandonó. Entonces, ¿qué dirás? Gracias a Dios, pero tu Cristo no abandona. Cuando tú vas pasando esas cositas, vas cayendo en gracia para con Dios. ¿Me entiendes, hermano? Vas cayendo en gracia en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hace el Señor? Te presenta al Padre. Y el Padre presenta a todos. Por eso es que te llegan a conocer en el reino de los cielos. En este caso, está hablando para aquellos hermanos, ¿ya?, que recibieron la gracia de Dios, que fue dada en Cristo Jesús, pero están permaneciendo en Él. Ojo, he dicho la palabra, pero están permaneciendo en Él. ¿En quién? En Cristo. Y aquí hay que desglosarle, no hay que incomodarse, aquí hay que desglosarle. ¿Qué es permanecer en Dios? ¿Qué es? Permanecer en Dios así, de simple, es haciendo lo bueno. ¿Y qué es no permanecer en Dios? Aunque hayas recibido a Cristo, pero haces lo malo, haces agravio, no estás permaneciendo en Cristo o en Dios. Ojo, así, nada más tan sencillo. Porque una cosa es que por tus buenas actitudes te responden mal, te tratan mal y hacen agravio contra ti. Y otra cosa es que por tu mala actitud, otra cosa es que por tu mal comportamiento, por tu mala manera de hablar y de tratar y de ser, haces agravio a otros. ¿Me entiendes? Pero, ¿cómo es que aquella hermanita va a hablar esas cosas si es cristiana, es hermano, es cristiano, es evangélico? Significa que está haciendo agravio. Lógico. Para las personas comunes y corrientes no pueden creer, no pueden aceptar que tal persona siendo cristiano estafa, engaña, falsea, gritonea. ¿Ves? Eso es hacer agravio. Entonces, si estás haciendo agravio, ¿caerás en gracia para con el Señor Jesucristo? No. Y aun si el siervo, como Pablo, estuviese orando por ti, por tus malos actos, mira, ve, esas bendiciones, esas oraciones, solamente van al cielo o vuelven para el cielo. Porque tú no lo puedes recibir. Y si tú quisieras recibir esas buenas bendiciones de oraciones que hacen a tu favor, ¿qué va a pasar? El maligno viene y te lo va a quitar, te va a robar tus bendiciones. ¿Me entiende, hermano? ¿Por qué? Porque no estás permaneciendo en la gracia de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si una hermana o otro hermano está orando por ti, por ejemplo, hace años, siempre he escuchado, porque bueno, estaba con los hermanos aquí y allá, cuando servía la obra de Dios bastante antes de que sea pastor. Entonces muchos hermanitos me decían, hermanito Juan, ore por mí. Otro me decía, hermanito Juan, ore por mí. Hermanito Juan, ore por mi familia. Hermanito Juan, ore por mí. Hermanito Juan, ore por mí. Hermanito, ore que el Señor me bendiga. Hermano, ore que el Señor me prospere. Hermanito, o sea, todos pedían oración. Bueno, no se diría que esté mal. Entonces uno va orando, Señor, por fulano de tal que me pidió ayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Hace la oración. Pero luego a veces le encuentras y dices, hermano, yo pedí que usted orara por mí, pero no sé, no me ha salido el negocio. No. Entonces, ¿por qué? Eso a mí me quedó como una intriga. Decía, pero ¿por qué, Señor? Si he orado, he pedido que le ayude. Ten piedad y misericordia. Uno. Vuelta por otro. Señor, no le ha salido. Señor, no ha habido esto. Señor, no esto. Hasta que
la divina respuesta te muestra en sueño como uno, sus manos con barro, otro, sus pies enlodados, como otros golpeando, como otros de su boca saliendo sapos, culebras, escorpiones. A ver, y como de otros que lanza azote, castigando a alguien, otros tirando lazos y atando. Entonces, eso fue la revelación. Señor, te ruego, dame la interpretación. Y comienza a dar la interpretación. ¿Qué significaba eso? Eso significaba, hermanos, que estas personas por cuales a veces piden oración, ojo, piden oración, tú oras, Dios lo va a bendecir, Dios le va a conceder, pero sus malos actos están impidiendo, están poniendo trabas. Por sus malos actos no les llega, por sus malos actos, y si los llega, lo echan a perder. ¿Por qué? Porque el maligno les acusa, el maligno nos roba, o el maligno nos bloquea, o el maligno se pone delante. ¿Se da cuenta? Es por eso. ¿Ves? Es como por decir una madre. Una madre que bien atiende al hijito. Hijito, ¿te vas a estudiar? Sí, mamá, me voy a estudiar muy bien. Le sirve su desayuno, sus huevitos fritos, sus papas fritas, que coma bien su hijito, que esté bien alimentado, su lechecita, su juguito, ahí de leche con plátano, que es muy nutritivo. Qué bien ahí el hijito que se va a estudiar. ¿Qué? Pues el hijito bandido no se va a estudiar. El hijito se va con los amigotes y las amigazas. El hijito se va a pachanguear. ¿Ves? Cuando llega ya a la 1 de la tarde, ay hijito, ¿ya se llegaste? Sí, mamá, yo estoy. Ay hijito, le sirve su comidita, qué bien atendido, todo limpiecito, su piernaza para él, hijito, come, alimenta, de aquí esto toma y de aquí te prepara. Qué bien, la madre lo atiende, ¿sí o no? Excelente. Pero el hijito, la hijita, ay mamá, que ay mamá, no va a estudiar, va, entra a la universidad o el estudio, el colegio está ahí, que se juega, se burlea, que sí, que el otro. Y luego las notas salen mal, ¿Y qué pasó? ¿Por qué tan mal? No, es que el profesor pone preguntas difíciles. Bueno, se da cuenta que no tiene vínculo, no hay relación. Porque a veces un papá o una mamá se esfuerza en el hijo o la hija que estudie ahí, pero el hijo y la hija, ¿cómo responde? Todo dejado, todo aragán, todo ocioso, pero que la madre lo atienda bien. Sí, mamá, mañana voy a ir a estudiar por si acaso, fríeme, quiero pollo broster, fríeme. Ay, ya, hijito, la mamá, claro, con el fin de que el hijo, la hija, vaya, que estudie contento y feliz, que no está mal, está muy bien. Ah, su pollo broster, ahí hay mi hijito. Pero el sinvergüenza, pues. Oh, la sinvergüenzona ahí que se va ahí con las semillitas y que... ¿Entienden? Entonces, está mal eso, ¿se da cuenta? Es casi similar, porque el día que papá y mamá se da cuenta que la hija está haciendo lo suyo, yo te aseguro que se le da una paliza. Más seguro que una paliza, porque ¿qué más hacer? No le puedes dar un abrazo, porque te está engañando, te está estafando. Es casi similar en el Evangelio. Pastor, ore por mí, pastor, me siento muy mal, que sí, que el otro. Ya, muy bien, mamita, ya, muy bien, hermanito, muy bien, vamos orando. Pastor, está orando. Señor, te aconsejo, estás orando, te ruego, ayúdale, Señor. Pues la muy hermana está aquí. Maltrata al hijo, maltrata a la hija, maltrata al marido, maltrata a la mujer, se pelea en el mercado, se pelea en la tienda. ¿Cómo quieres entonces que reciba? Ay, pastor, usted no ha orado por mí, por eso que me ha salido mal todo. ¿Qué? Oiga, sí, a mí me lo han dicho, en esta cara y en esta otra cara. Pastor, usted no ha orado, por eso me ha salido mal todo. Así me lo han dicho. Y yo digo, ¿qué? Señor, no puede ser.
Pero como uno ya tiene experiencia, no se queda con eso. Señor, te ruego, ¿qué cosa ha querido hacer esta persona? ¿Qué? Pastor, ore por mí porque estoy haciendo una petición especial a mi Señor y quiero que mi Señor me bendiga y me salve. Claro, buscando marido, buscando enamorado. No puede. ¿Se da cuenta? Porque a veces todo siervo, toda sierva en su prudencia no le pregunta, hermanita, pero ¿por qué voy a orar por usted? Déjame para orar con sabiduría y entendimiento. No, hermanita, solamente ore nomás que Dios me bendiga. O sea, guardan su secreto. ¿Ves? Y luego, no le salió, echan la culpa. ¿Cómo entonces el siervo podrá decir, como este siervo, el apóstol Pablo, que diga, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús? Entonces, ¿está Cristo Jesús en sus corazones? ¿Está Cristo Jesús en sus vidas? ¿Está Cristo Jesús en su tiempo presente? ¿O solamente está Cristo Jesús, la gracia de Dios en ellos cuando lo necesitan? ¿Está Cristo Jesús cuando comes un pollo? ¿Ah? Y no te acuerdas de tus hermanos, no te acuerdas que tiene hijos, que aunque sea parte la mitad y tienes que llevarlo. ¿Está Cristo Jesús en tu corazón cuando estás comiendo tu queque ahí, qué rico, y dices, no, tengo mujer, tengo hijos, hasta tengo un perro? Ah, mejor parto un poco y llevo. ¿Ves? ¿Sí o no? Pero a veces no está, pues. Entonces, ¡bla! Todito adentro. Y llegas a casa, panzón. No, pues, si Cristo Jesús está en tu corazón, entonces desde allí tienes que aprender a compartir. Comparte. Porque a veces los hijos se resienten, se enojan. ¿Ves? Porque el ejemplo principal con errores y todo, vienen desde los padres, sea de papá o sea de mamá. Y eso es, diría yo, individual. Pero no que la mamá encubra las fechorías del papá, ni el papá encubra las fechorías de la mamá. Porque si no caen en la situación de Ananías y Zafiras, ¿y qué hizo el Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Ves? Así que a Dios no le vas a poder engañar, es por demás. Si no, llegan arriba como unos angelitos y arriba le dicen, ah, con que tú eres, no, pum, Señor, pero si yo he congregado con el templo de Dios Altísimo, y está con tu siervo, tu hermano Juan, un guerrerazo, un tremendazo, peor todavía, ¡plá! Fuera. Gloria a Dios, aleluya. Claro, porque estás metiendo hombre. Tú tienes que ver por ti, por tus propias obras, por tus propios hechos, para que el siervo dé gracias a Dios, gracias Señor por ellos, bendícelos, ayúdales, dale sabiduría, que solucionen sus problemas, que se entiendan, que se comprendan. ¿Te das cuenta? Pero ¿por qué no te llega? Porque haces mal. ¿Ah? A veces uno dice, Señor, bendícelos, Señor, porque hay que bendecir para ser bendecido, ¿sí o no? Sí, tienes que bendecir para ser bendecidos, porque también la Biblia dice que debemos andar de poder en poder. Entonces, Señor, bendícelo, dales un trabajo, que esto y que el otro, muy bien. Dios lo bendice, le da el trabajo. ¿Y acaso ofrendan? Por no decir también, ¿acaso traen sus diezmos? No, Dios me ha bendecido, muy bien, bla, 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 todo lo gasta. Y se olvidaron de su Dios. ¿Cómo? ¿Y el siervo? El siervo que ora por ti, el siervo que está clamando, siervo, hay un problema, no me quieren pagar. Ay, hermanito, muy bien, ya hermanita, ya vamos a orar. Reprende, Padre Santo, muy bien, ya le pagaron, muy bien. A los 3 meses, hermanito, disculpa, me pediste que orara, ¿te pagaron? Amén, hermano, sí me han pagado. Ah, qué bien, hermanito, gloria a Dios. Muy bien. ¿Y tu Dios? ¿Ves? Entonces, esas acciones de gracias que el siervo da, ¿cómo pueden llegar a ti? ¿Cómo pueden llegar al cielo cuando tú estás dando una mala respuesta? Si tú dices que tienes a Cristo Jesús, para muchos que dicen, no, yo también soy entregado, yo también me he entregado a Dios, yo también he entregado mi vida a Cristo. Muy bien, entonces ¿por qué? ¿Por qué no congregas? ¿Por qué no tienes un pastor? ¿Por qué no escuchas la palabra? ¿Por qué actúas como peor que otros que no tienen a Cristo? ¿A qué se debe eso? Claro, solamente tienes a Cristo Jesús porque cuando lo necesitas, cuando te interesa.
¿eh? Pero luego, ¿qué? Te olvidas. Te olvidas y te olvidas. Ojalá verdaderamente te olvidaras. Pero a veces no sucede así, mis hermanos. Entonces, una acción de gracias. El día que te toque a ti interceder por aquellas almas, por aquellos hermanos, te vas a dar cuenta de este verso. Que tú te vas a preocupar por ellos, porque a veces uno tiene compasión. ¿Usted es el hermano Juan? Sí, allá, muy bien. Hermanito, por favor, ore por mí. Tengo un problema con mi marido, que ese que lo otro. Allá, muy bien, hermanita, ya, vamos a orar. Muy bien. Uno ora, Señor, te ruego, Padre, aquí. Mira, Señor, son hermanos, ayúdame. Al otro mes llama, aló, sí, ¿quién es? Allá, yo soy fulano de tal, sí. Por favor, le pido que ore por mi mujer. ¿Y quién es tu mujer? No, es la hermanita que le llamó el otro mes. Ella, ¿por qué? No, mire, ella hace así, 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 comporta así. Total. ¿Cómo quedamos? La mujer pide orar y el marido luego al mes llama y dice, bueno, ¿qué es el problema? O sea, no somos sinceros ante Dios. Porque al siervo a veces le decimos falsedades, ojo, de que el siervo ore, no significa que va a quedar eso en vano. Eso Dios lo va a tomar en cuenta. Pero tu mentira, tu falsedad, ¿ves? A veces no vas en orden con el marido, ¿por qué? Porque no quieres, como se dice, perdonar ni disculpar. Y cuando el marido tampoco quiere torcer su brazo, no cede, entonces hay la contienda. Y luego dicen, pastor, ore. No, pues, no todo se trata con oración. Ojo, no todo se trata con oración. Hay cosas que dependen de ti, que tienes que saber perdonar, tienes que saber disculpar, ignorar, sobrellevar, que tienes que saber llevar, como dice la fiesta, en paz, y tienes que aprender a amar a tu Cristo. De lo contrario, ¿qué? ¿Cómo entonces, mire usted, cómo entonces un siervo en estas acciones de gracias que da siempre por aquellas ovejas, por aquel pueblo, porque él cree, él piensa que ellos han recibido a Cristo y está habiendo ese proceso en sus vidas, está viendo esos cambios, que de repente por sufrir, por practicar el cambio en su vida, se le levanta el hijo, la hija, o a veces el marido, que sí, que ahora te crees un santo, una santulona, que este que el otro, ahora no contesta, responde, pues responde, como antes me contestabas. Bueno, pues eso fue antes, ahora ya no, porque está cambiando por amor a su Cristo. Entonces, si eso es así, las oraciones del siervo van a llegar, vas a ser prosperado, vas a ser prosperada en tu vida, sobre todo personal, y Dios estará contento, ¿ves? Y te vas a dar bendición tras bendición y te llevará de poder en poder, etcétera, 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 porque si estás en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hay personas, por ejemplo, que se entregaron su vida a Cristo porque estuvieron enfermos. Muy bien. No se sanó, ignoró a Cristo. Se fue. O entregó su vida a Cristo. Se sanó, listo. Luego se olvidó y vuelve a su vida. Bueno, hay tantas alternativas que no son buenas, pero de todas maneras os digo que si el pastor no ora, hay el pastor de pastores que sí está intercediendo por ti. O sea, Jesucristo. Él es el pastor de los pastores. Él es tu verdadero pastor. Él está orando por ti. Desde el día que por cualquier motivo que tú entregaste tu vida a Jesucristo, nuestro Señor, nuestro pastor, Él está orando por ti. Él está intercediendo por ti ante el Padre. Pero si tú le abandonas, si tú le das la espalda, si tú blasfemas contra Él, si tú te vas tras caminos oscuros, entonces te viene el mal, te viene como se dice, el torbellino y los terremotos y las calamidades. No eches la culpa a Dios, pues, porque tú abandonaste, porque el Cristo está orando y está diciendo casi esto mismo. Gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que fue dada en Cristo
Jesús, o sea, por la gracia del Padre que fue dada en su Hijo Jesucristo. Así que, pero hermano, yo también creo en Dios. Sí, está bien, tú crees en Dios. Yo también creo en Cristo, yo también oro en mi casa. Está bien, tú oras en Cristo. Pero ¿tú quieres tener siempre a Cristo así nada más? ¿O quieres tenerlo dentro de ti, en tu vida? ¿Ves? No, pues yo así no, sí estoy bien porque Dios me bendice. Está bien que Dios te bendiga. Pero lo que Dios quiere es que seas el 100% para Él. Y para que tú seas del 100% para Él, tienes que proferir palabra mediante la oración de un siervo, que tú aceptas a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Y tu nombre se registra en el libro de la vida. Y tú estás inscrito cuando has aceptado. Ahora, pero si tú me dices, no, pero yo creo en Dios y creo en el Señor Jesucristo, yo leo la Biblia. Sí, pero como no lo has aceptado a Cristo, tu nombre no está registrado. Y como no está registrado en aquel día del juicio, Dios llamará, saca la lista y llamará por nombre. Y tu nombre nunca aparecerá en esa lista de salvados por Cristo. No estará. ¿Estará en dónde? En la otra lista. De hecho, negra. Gloria a Jesús. Entonces, hermanos, espero que esto les ayude para que usted pueda entender que cuando un pastor, y más que el pastor de pastores, nuestro Señor Jesucristo, está orando por ti al Padre, porque ustedes han recibido la gracia de Dios, que es Cristo, que es nuestro Señor Jesucristo. Ustedes lo han recibido, lo han aceptado. Así que, mira, ya te has ganado al mediador. Él está orando por ti. Pero si tú no estás viviendo conforme a la gracia de Dios, si tú no estás viviendo en la tierra conforme al Señor Jesucristo, lamentablemente, pues, no te llegará a esas bendiciones. Porque, hermanos, ¿qué les diría? Hay tantas cosas que a veces uno escucha y recibe de los hombres. Dicen, hermano, yo recibí a Cristo, hermano, pero nunca he sentido nada, nunca me ha pasado nada, nunca he visto nada. Y así, sucesivamente. Y yo digo, ¿pero por qué? No, es que cuando yo recibí a Cristo, muy bien, todo fue bonito, pero ya de ahí no fui al culto, ni iba, el pastor me llamaba, yo no iba, por ahí me fui a jugar pelota, luego me puse a trabajar y así, hermano, pues yo nunca he sentido nada. Ni modo, pues. ¿Alguna vez doblaste rodillas en tu cuarto buscando? No, hermano, ahí no, porque yo, dice, recibí a Cristo y ya, pues no, soy salvo. No, pues no funciona así. ¿Se da cuenta? Porque a veces surgen doctrinas erradas. Sí, hay algunos que dicen, si tú ya tienes a Cristo, ya recibiste, ya eres salvo. Vive tu vida nomás y ya eres salvo. Ese es un error. Hay otros que dicen, Dios solamente quiere nuestro corazón. ¿Ya entregaste tu vida a Cristo? ¿Ya le dices tu corazón? Sí. Muy bien, entonces ya es suficiente. Dios quiere tu corazón y pum, se acabó. Eso es otro error. ¿Ves? Otros que dicen, no, pues yo para qué voy a ir a Cristo. Yo ya recibí a Cristo en mi vida y yo sé que Dios me ama y yo estoy con Él y Él conmigo y ya pues todo en paz. ¿Para qué voy a ir a esa iglesia? No, no necesito. Además, aquí en mi cuarto oro y ya pues Dios me ayuda. También es otro error. ¿Entiendes? Y así. Entonces, ¿por qué? Porque el pastor de pastores tiene un redil y en el redil, ¿quiénes están? Las ovejas. ¿Ves? Para que las ovejas aprendan cómo vivir conforme a la voluntad en Cristo Jesús. Eso ya no es para que las ovejas vivan conforme a la manera de los hombres o a la manera del mundo o a la manera del enemigo. Peor todavía. Bien, gloria a Dios.
Entonces dice, hermanos, 1 Corintios 1:4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Recuerde, ¿quién entonces ora por ti terrenalmente? El pastor. ¿Quién ora por ti más que el pastor terrenal? El pastor de pastores, nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Pero si tú en tu trabajo, en tu casa, donde tú estés, haces mal las cosas, entonces de hecho te va a ir mal, pues. Lee la Biblia, lee las Escrituras, no te fíes así nomás de cualquiera, para que tú puedas ser prosperado y estas oraciones que el siervo hace lleguen a tu vida y seas prosperado y bendecido en todo. Gloria a Jesús. Así que vuelvo a repetirlo. Si tú dices, pastor, ore por mí, el pastor va a orar. Pero recuerda que tú no debes hacer agravio a nadie, para que esa oración, esa bendición, que va al cielo la oración y del cielo Dios te envía la respuesta, llegue a ti. Pero si haces agravio, bueno, pues ya el asunto es personal. Muy bien, hermanos. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Quiero recordarles, mis hermanos, de que estos textos no lo escoge el pastor, lo escogen los hermanos de la congregación, por familia. Así que esto han escogido para el día de hoy y fíjese usted, este es el alimento que hemos comido hoy de la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Así que el pastor verdadero, que es siervo en el Señor, no está de dormilón y pacharaco, sino que siempre está orando por las ovejas. Si no te llega, ya sabes por qué no te llega la bendición, porque te estás portando mal. Bien, gloria a Jesús. Glorifico al Señor por su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús.